Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, Daniel Alejandro Parra Pérez, joven de 23 años, está detenido desde el 9 de septiembre de 2017. Fue detenido en su momento por el 6CPC en el estado Mérida, en la ciudad de Mérida y en la capital, y se le termina acusando de haber accionado un arma de fuego y posteriormente asesinar a un policía durante una protesta que ocurría en aquel famoso año 2017. Ustedes lo recordarán, cuando las protestas de calle, hacían de alguna manera bullir varias ciudades de Venezuela. ¿Qué dice la familia? ¿Qué dicen los vecinos? Que esto es imposible porque el joven Daniel, en el momento en el que se producen los hechos, donde efectivamente fallece un funcionario policial, estaba, de acuerdo al testimonio de la familia y de acuerdo a varios testigos, que son los vecinos del muchacho, en la vivienda de su madre, no estaba en la calle. Sin embargo, Daniel sí es, o lo reconoce así la familia, era un muchacho activo en términos de las protestas pacíficas que se desarrollaron en varias partes del país también. Siempre estuvo en contra del régimen, participó en varias protestas, y eso es lo que cree la familia que termina motivando su arresto, ¿no? Al día de hoy, una audiencia preliminar que duró 9 meses en realizarse, una apertura de juicio, es decir, la primera audiencia, la de apertura, se difirió 18 veces, duró 2 años en ese proceso, un proceso que parece estancado, y para hablar de él tenemos al director del Foro Penal en el estado Mérida, y además abogado, defensor de Daniel Parra, el doctor Fernando Cermeño, en la línea. Buenas tardes, Fernando, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación a este importante programa y a Radio Caracas para poder decir la verdad sobre este caso. Cuéntenos, Fernando, rápidamente, ¿cómo termina detenido este muchacho Daniel Parra? Amén de que incluso por lo que estoy viendo acá, los elementos probatorios eran insuficientes. Ustedes llegaron a señalar, entiendo, desde la defensa que estaban viciados, no había pruebas contundentes, esto que se le señaló en su momento. ¿Y cómo ha durado en este limbo legal? Porque aparentemente, por lo que veo, el juicio o el proceso de juicio ha estado absolutamente enlentecido durante todo este tiempo, por 4 años ya de detención, casi. En septiembre, 4 años, Daniel Parra. Le escuchamos, Fernando. Sí, mira, este proceso penal se inicia a propósito del homicidio de unos funcionarios policiales que se dio en el viaducto Sucre de la ciudad de Mérida el 13 de junio del año 2017. Uh-huh. En el marco de las protestas ciudadanas que se celebraban tanto en Mérida como en el resto del país, como tú bien lo apuntaste. Uh-huh. 3 meses más tarde, en el mes de septiembre, detienen a Daniel Parra. Lo detienen sin orden judicial, lo detienen por resistencia a la autoridad y se lo llevan preso. 5 días más tarde, el 11 de septiembre, lo presentan a una audiencia de presentación, le dan una medida de libertad condicional por el delito de resistencia a la autoridad, pero lo dejan detenido sorpresivamente con una orden de aprehensión por el delito de homicidio de estos funcionarios policiales. Y a partir de allí empieza, digamos, viacrucis de este joven que tenía apenas 19 años de edad cuando fue detenido y que era un joven, o es un joven opositor, activo dentro de la oposición, uh-huh, pero que está detenido por el homicidio de estos 2 funcionarios policiales sin que existan plurales elementos de convicción, dicen los abogados, es decir, sin que existan pruebas uh-huh de que este joven cometió estos delitos. Ni siquiera estaba presente en el lugar de los hechos cuando mataron a esos 2 funcionarios policiales, que lamentablemente nosotros también recriminamos ese hecho, uh-huh, pero que Daniel Parra no fue. Daniel Parra, déjeme decirle que existe una sola prueba
y es un testigo con identidad reservada que 3 meses más tarde declara, es como una especie de testigo protegido, lo declaran como un testigo con identidad reservada, sin cumplir con los parámetros legales establecidos en la ley para proteger a este testigo. A mutuo propio lo hizo el Ministerio Público, Sí. y más nada. Eso es lo único que hay. Este testigo dice que vio a Daniel Parra dándole muerte a estos 2 funcionarios policiales e involucra a otras 2 personas más en ese hecho, una de las cuales, por cierto, en la audiencia preliminar salió en libertad plena y sobreseído porque se demostró que estaba en un lugar distinto a donde dijeron los funcionarios policiales, a donde dijo el Ministerio Público que estaba participando en ese hecho. Mire, Sí, contra Daniel ahora... Parra, amigo, no existe ni arma de fuego, no existe una prueba, digamos, de parafina ni de ATD que demuestre que él accionó un arma. No existen más testigos, Sí. no existen pruebas de que ese muchacho siquiera estuviese presente en ese lugar. Está Ahora, injustamente abogado detenido. Fernando Cermeño, yo le tengo la Sí, siguiente pregunta, porque cuando uno revisa el caso del joven Daniel Parra, tiene los mismos ribetes que otros casos donde correcto. aparecen de la nada acusaciones, una cada vez más truculenta que la otra, y cuando uno se busca quién es el que hace la acusación, siempre hay una cosa difusa, una cosa que es un chisme, un cuento o algo sin ningún sustento científico en cuanto a la investigación policial que debería tener. Mi pregunta es, ¿por qué razón se está haciendo, en su opinión, todas estas acciones contra Daniel Parra? ¿Quién es Daniel Parra como para que se tenga que hacer todo esto y mantenerlo tras las rejas? Mire, Daniel Parra no es más que un preso político de propaganda. Lo que buscan es sostener la narrativa o el discurso de que sectores de la oposición eran violentos y que empuñaban armas y hacían armas contra las comisiones de la policía que trataban de reprimir a los ciudadanos que manifestaban en el 2017. Él es escogido no por la persona que es, sino él es escogido para hacerle propaganda al gobierno y justificar las acciones de represión y las muertes de estos 2 policías, lamentables muertes que en todo caso no fue Daniel Parra, sino que sus autores andan por allí desaparecidos, fueron otras personas. El motivo por cual él está preso no es otra que para justificar la represión que hubo en ese momento, y no sabemos qué otra cosa están tratando de justificar al no seguir investigando e identificando a los verdaderos autores de ese hecho. Esa es la verdad, ¿no? Porque esto es escandaloso. El tamaño del delito que le están imputando a este muchacho es escandaloso, y esto sucede con todos los presos políticos, y de ahí para adelante todas las violaciones que a un juicio justo se le pueden hacer de acuerdo con las leyes venezolanas y a los tratados internacionales. Daniel ha sufrido muchísimo durante estos años, ¿no? Claro. 1 año para hacer la audiencia preliminar, 2 años, más de 2 años para iniciar el juicio acaba de empezar y tiene apenas 3 audiencias de juicio. Es decir, en casi 4 años, Fernando. Estamos hablando de casi 4 años de la vida de un muchacho que entró a la prisión política con 19 años, ya va por 23, y usted me dirá cuál es la perspectiva judicial del caso, porque no soy abogado, desconozco los detalles, pero ¿cuál es el estatus realmente del juicio de Daniel Parra en este momento y lo que plantea la defensa en su persona? No, mire, nosotros lo que estamos es luchando porque se haga justicia, habida cuenta que no hay pruebas que incriminen a este joven. Ni siquiera el testigo con identidad reservada, su declaración fue tomada de acuerdo con los parámetros de la ley, sino que fue violentada todos los parámetros de la ley allí. El Ministerio Público lo hizo al margen de lo que dice la ley. Un tribunal, eso no fue solicitado ante un tribunal que debe intervenir de acuerdo con la ley. Y además, esa es la única prueba. Nosotros lo que estamos diciendo, bueno, muéstrenos más pruebas para que determine que este muchacho fue o no fue, y no la hay. Claro. Un expediente que parecen 2 torres, ¿no? De tantos papeles que hay, pero allí no hay ningún elemento que determine la culpabilidad de ese joven. Claro. Nosotros pues estamos exigiendo justicia en el caso de este muchacho. Este muchacho está recluido en el 6CPC de la delegación de Tovar, a 1 hora de Mérida, ¿no? Lo cual le cuesta mucho para poder ser trasladado. Eso ha sido uno de los motivos por los cuales se difirió la audiencia tantas veces. Ya se está desarrollando.
y hemos pedido una libertad condicional para este joven, porque el mismo gobierno sabe que no fue él el que asesinó a estos policías, y no ha sido posible que le otorguen una libertad condicional cuando hay muchos presos políticos en el país que han salido con delitos inclusive de acuerdo con los dictámenes del régimen en libertad. Por ejemplo, instigación al odio, que tiene una pena mucho más alta que el homicidio simple en nuestra legislación penal. Uh-huh. Bueno, hay muchos que han salido en libertad y a este joven ni siquiera le han respetado el que saben que es un preso político y que no cometió ese delito. Pues nosotros lo que vamos es a seguir informando a la opinión pública lo que está pasando con este joven, que es además sostén de hogar, que es único hijo, es una persona humilde, es una persona de un sector popular, su mamá es una persona humilde también, uh-huh. Y nosotros pues estamos defendiéndole frente a las arbitrariedades que, como bien sucede con Daniel Parra, sucede con muchos presos políticos en el país, donde le retardan los procesos, como lo ha dicho nuestro director del Foro Penal a nivel nacional, Alfredo Romero, es una forma de castigar a las personas retardando sus procesos por años. A él también, nosotros aquí logramos que se iniciara finalmente el juicio, y bueno, lo que aspiramos es que realmente se haga justicia, es decir, que de acuerdo con los elementos del derecho que allí se presenten las pruebas, se pueda efectivamente llegar a buen término, y el buen término no es más que una absolutoria para este joven que no fue el que cometió el delito. Sí se cometió el delito, pero los autores andan en la calle sueltos. Claro. No fue este joven el que cometió el delito, y nosotros además reprochamos que 2 funcionarios policiales fuesen asesinados. No estamos de acuerdo con ello, pero tampoco estamos de acuerdo con que se estén incriminando por propósitos políticos a un joven para justificar una narrativa sencillamente por diatribas de carácter político. No es justo que un jovencito esté en la cárcel sin haber cometido delito alguno. Fernando, le agradecemos muchísimo por la exposición del caso de Daniel Parra, joven de 23 años de edad, merideño, detenido en el 6CPC del Estado Mérida por estos sucesos del 2017, en nebulosas circunstancias que ya ha narrado usted el día de hoy. Un gran abrazo desde Caracas, saludos, y a disposición de usted y del equipo de Foro Penal, la tribuna de Radio Caracas Radio, para difundir cualquier avance sobre este caso. Un abrazo, Fernando. Muchas gracias, un gran abrazo, y bueno, que se haga justicia. Así es, amén, que así sea. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la